Hoy, México y España celebran haber establecido o restablecido las relaciones diplomáticas tras haber puesto fin a las que por lustros nuestro país mantuvo con el gobierno de la República en el exilio durante una ceremonia en la que a las 5:20 de la tarde del 28 de marzo de 1977 los cancilleres de ambos estados intercambiaron las notas verbales en el Salón Napoleón del Hotel Jorge V de París. Por ello, ahora recordamos la efeméride con un extenso y rico conjunto de actividades académicas, culturales, artísticas, visuales y editoriales, y en el fondo, por ello mismo, políticas, cuyo diseño y realización ha sido posible gracias al entusiasmo y la dedicación de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Cultura. Conmemorarlos ahora sigue siendo un acto de coherencia política y moral que recupera el efecto milagroso de la historia, mantiene la lámpara votiva de la memoria, honra a los actores principales de aquel episodio y dota de sentido y de significado a los dilemas actuales, distintos a los de entonces, pero igualmente sombríos. Por ello, valoremos el itinerario recorrido de estos 40 años como una lección de conciencia y un ejercicio de lealtad hacia principios comunes que hoy, como ayer, honramos. Reitero las palabras de bienvenida a este primer acto académico que inicia un ciclo largo de presentaciones sobre México y España. El tema que nos reúne hoy es fascinante y contamos con la participación de un grupo de investigadores de primer plano para tratar ese tema. La durísima relación del siglo XIX termina con un encuentro, una armonía política realmente notable que se lleva a cabo durante el Porfiriato. Ahí la colonia española prosperó. Es una colonia que trae a algunas gentes que llegan a tener una gran fortuna. Es interesante, ellos no llegan a México con dinero. Con dinero van a llegar los norteamericanos y en cierto sentido los ingleses. Los españoles llegan sin dinero, literalmente una mano atrás y otra adelante, pero hacen mucho dinero. Revolución, insisto, los años de la revolución y los primeros del nuevo régimen, si ponemos como régimen, nuevo régimen ya 19, como me plantearon aquí, 20, se caracterizan por esa naturaleza muy unilateral. Las acciones mexicanas sí pueden afectar en muchas áreas los intereses españoles, pero España no puede hacer lo mismo con los intereses mexicanos. Hasta 1977, la relación es de la más compleja y conflictiva. Hay muchas cosas para mantenerla, lo cotidiano, lo comercial, y otras que están deteniendo esta relación. Y el problema no es España. España quería tener relaciones con México. Franco quería tener relaciones con México. Durante un tiempo hasta pensaba en recuperar el tesoro que trajo Elvita y pedir que me regresen ese dinero de España. No sé, que se lo llevaron allá estos sinvergüenzas, que lo regresen. Bueno, el dinero ya se perdió. Ya no es eso. Es México el que no quiere tener la relación. Aquí es la voz cantante, la pelota queda mucho tiempo en manos o en la cancha mexicana, y la importancia de los principios, que México decía con ellos no, pero no deja de ser irónico, como señala Jean-François, eran dos sistemas autoritarios, antidemocráticos ambos. El debate en México sobre el establecimiento se dio fundamentalmente en torno a 5 temas. Primero fue la relación que tuvo México con la Segunda República Española, que ya lo abordó el profesor Meyer. El segundo momento son las últimas ejecuciones de Franco. El tercer tema, ampliamente debatido, fue la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. El cuarto asunto fue la cancelación de relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Española en México,
que era un requisito indispensable para poder establecerlas con el gobierno de la monarquía. Y el quinto tema se refiere a las negociaciones para fijar la fecha, la modalidad y el lugar para el establecimiento de relaciones. En ese momento, la cuestión española volvió a ser noticia internacional de primera plana. Franco había ordenado 5 penas de muerte a supuestos autores de atentados que habían costado la vida a varios agentes de las fuerzas de orden público. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 27 de septiembre de ese año. Las protestas de la comunidad internacional no se hicieron esperar. La condena más drástica provino de México. El presidente Luis Echeverría, además de interrumpir todo intercambio y comunicaciones marítimas, aéreas, telegráficas, radioeléctricas, denunció a Franco ante Naciones Unidas. Envió a su secretario general una carta en la que, aparte de condenar las graves y repetidas violaciones a los derechos humanos, solicitaba que se convocara con carácter urgente al Consejo de Seguridad para que expulsara a España de Naciones Unidas. Asimismo, pedía que se instara a los países miembros a que interrumpieran, tal como México lo había hecho, los intercambios comerciales y las comunicaciones, y a que rompieran relaciones diplomáticas con España. México, que tradicionalmente había luchado porque en España se restableciera la democracia, se decidió a dar un voto de confianza al gobierno de Adolfo Suárez. Consideraba que ese voto representaría un apoyo importante al proceso de transición democrática y que además redundaría en beneficio de las relaciones bilaterales México-España. Este argumento pesó más en la balanza y México estaba entonces decidido a cancelar las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República en el exilio. Con este propósito, pocos días después, viajaban desde París a México José Maldonado, presidente de la República Española en el exilio, y su primer ministro, Fernando Varela. La fecha escogida para la cancelación de relaciones fue el 18 de marzo de 1977, fecha que resultó polémica en México. Se trataba del día en que se conmemora la expropiación petrolera llevada a cabo por Lázaro Cárdenas, quien como presidente ayudó a la causa republicana con la mayor valentía y solidaridad. Era paradójico que en ese día se dieran por terminadas las relaciones con la República Española en el exilio. Pero es que además había también la necesidad de vincular la política exterior a los avatares de la política interna española, condicionadas desde mi punto de vista por muchos, pero especialmente por 5 factores de peso. En primer lugar, la compleja normalización de la vida política. Segundo, la consolidación del andamiaje institucional. No puede haber cultura democrática sin instituciones que afinque su razón de ser, sus raíces en un crepúsculo de valores democráticos. Tercero, la grave crisis económica que estaba padeciendo España en aquellos años 70, por poner un ejemplo. Estamos hablando de una tasa inflacionaria que rondaba en torno al 30%, con lo cual es una verdadera barbaridad en materia de lo que es pobreza, en materia de incertidumbre económica para la población, en este caso española. Cuarto lugar, también el activismo, terrorismo que se estaba dando de bandas como ETA, Grapo o el FRAP, y finalmente las constantes amenazas de golpe de Estado que vivía aquella joven transición democrática española. Para entender la relación y en este caso la normalización del vínculo democrático es importante hacer alusión a una serie de hitos históricos y entender finalmente los diferentes procesos desde una perspectiva histórica. Con sus luces y sombras, que las hubo en ambas partes, el establecimiento de las relaciones entre México y España y México, supuso cerrar la herida de la guerra civil entre ambos países. La forma en que significaron el momento histórico de 1977 y resignificaron el pasado de 40 años ha permitido concebir una relación bilateral durante estos últimos 40 años libre de toda atadura con el pasado. Parafraseando al regeneracionista Joaquín Costa, España y México echaban su particular doble llave al sepulcro del Cid. Y la gran lección que nos ha dejado, y nuestro colega Pedro Pérez Herrero hablará a continuación, creo que España con México es más España y creo que México con España es más México. Pues nada más, mucho